que hemos escuchado penetre en nuestro corazón y lo eduque para vivir como tú quieres. Danos la generosidad, danos la humildad de la vida que tú proclamas. Desde ayer estaba pensando ofrecer, como les dije, una misa por el consuelo y la esperanza. Porque si algo necesitamos en este momento es consuelo. Hay mucha gente herida, triste, agobiada por preocupaciones. Y hay mucha desesperanza. Pareciera que se nos ha nublado el horizonte y no sin razón. Pero Dios siempre viene en nuestro auxilio y por eso nos reunimos como hermanos a orar, a clamar por ese consuelo que necesita nuestro corazón y por esa esperanza que necesita nuestro ánimo para seguir luchando con alegría, con ilusión, con fortaleza. El banquete de la palabra es realmente eso, un banquete. No es fácil resumir la densidad de estas lecturas de hoy, pero afortunadamente son sumamente claras en su contexto total, porque el libro de los Reyes y el Evangelio de Marcos nos ofrecen realmente unas anécdotas muy nítidas que no necesitarían prácticamente ser parafraseadas. En la primera del primer libro de los Reyes, una de las épocas más críticas que vivió el pueblo de Israel y todo lo que estaba sufriendo su gran profeta Elías por la persecución de Jezabel, los conflictos bélicos, la maldad de los hombres. Y recuerdan cómo él llama a la puerta de esta viuda y le pide un poco de agua, y después de pedirle el agua le pide un pancito. Y ella le dice: le juro por tu Dios que no me queda ni un pedazo de pan. Y narra cómo va a hacer ese pan para comérselo ella y a sus hijos. Nos lo comeremos y luego moriremos. Yo diría que esta lectura nos narra el colmo de la indigencia, el colmo de la necesidad. En estos días estaba viendo en la televisión las noticias, y decía como el pueblo de Yemen, uno de los pueblos que está sufriendo una de las hambrunas más terribles a causa de la guerra, están a punto de cerrar el único puerto por el que llegan víveres. Yo diría que tenemos extremos de indigencia. Sabemos también que Venezuela está viviendo misteriosamente, asombrosamente, injustamente, extremos de indigencia. Pero viene el profeta en el nombre del Señor: no temas, anda y prepara como has dicho, pero primero haz tu panecillo y tráemelo. Después lo harás para ti y para tu hijo, porque no faltará, la vasija en el aceite no se agotará y la harina no se vaciará. Junto a la indigencia, junto al dolor, junto a la necesidad, el profeta trae la esperanza. En el Evangelio de Marcos está Jesús enseñando, y precisamente enseñando contra la soberbia, contra el lujo, contra el poder descarado. Ayer oía también en esa misma noticia, tristemente, que el presidente Putin y el presidente Macron habían hecho un acuerdo de aumentar la producción de armas. Claro, después hay que inventar las guerras, si es que ya no las hay, para vender la mercancía. Realmente la soberbia del poder es terrible. Y entonces se pone a ver en el templo y está la gente echando sus limosnas, y se acerca la viuda pobre, echa las 2 moneditas y Jesús la alaba porque ha echado en la alcancía más que todos, porque los demás han echado de lo que les sobraba, pero esta en su pobreza ha echado todo lo que tenía para vivir. La viuda de Sarepta y la viuda de Marcos son como 2 espejos para el corazón humano.
siempre tenemos algo que dar, siempre tenemos algo que recibir. Yo decía que estamos entre el extremo de la indigencia y el extremo de la generosidad de esta viuda pobre. Y me decía por dentro, ¿cómo es posible que haya tanta soberbia para no aceptar la ayuda ajena y tanta ceguera para negar la crisis profunda de necesidad de una crisis humanitaria que vivimos? Tienen que haberse cerrado mucho los ojos, tienen que haberse endurecido demasiado el corazón para llegar a estos extremos. Pero bien, esos extremos los juzgará el Señor, porque Él mismo lo dice en la palabra. Pero nosotros no tenemos que zambullirnos en esa angustia y en esa desesperanza. Las necesidades, las épocas difíciles son un reto para el corazón humano, son un reto para la mente del hombre, son un reto para sus posibilidades. Sí hay mucho que hacer, sí hay mucho que dar, y sí también hay mucho que recibir. Nuestro corazón, cuando recibe el consuelo de Dios, como el de la viuda de Sarepta, o el de la viuda del Evangelio, cuando recibe la iluminación de Dios, se hace libre. Y por mucho que la avaricia de los hombres, por mucho que la maldad se empeñe, no van a matar nuestra esperanza, no van a matar nuestra alegría, no van a matar nuestro amor, porque para eso se hizo Cristo hombre. Fíjense, sin embargo, que después de estas dos anécdotas había como una voz. Yo nunca he oído voces, no soy visionario, si lo fuera lo diría con orgullo, pero no lo soy. Nunca he oído voces, pero sí una inspiración interna. No te olvides de la segunda lectura, no te olvides de la segunda lectura, porque claro, las dos de estas mujeres, de estas dos viudas, son tan dicientes, son tan atrayentes, son tan bellas, que sería para quedarnos ahí. Pero es que la respuesta a esto está en la carta a los Hebreos, una carta que quizás no hemos meditado bastante. La carta a los Hebreos es una carta litúrgica que habla sobre el sacerdocio definitivo de Cristo. Y dice: hermanos, Cristo no entró en el santuario de la antigua alianza construido por mano de hombres, y que solo era figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para estar ahora en la presencia de Dios intercediendo por nosotros. Toda esta indigencia, toda esta maldad, toda esta impotencia tiene un intercesor. Cristo está allá, Cristo está con nosotros, Cristo intercede, Cristo nos sostiene, Cristo es nuestro consuelo y Cristo es nuestra esperanza. En la antigua alianza, el sumo sacerdote entraba cada año en el santuario para ofrecer una sangre que no era la suya, pero Cristo no tuvo que ofrecerse una y otra vez a sí mismo en sacrificio, porque en tal caso habría tenido que padecer muchas veces desde la creación del mundo. De hecho, Él se manifestó una sola vez en el momento culminante de la historia para destruir el pecado en el sacrificio de sí mismo. Lo que hemos hablado de la indigencia, lo que hemos hablado de la dureza y de la maldad de los hombres sobre la humanidad, nos dejaría en la tendencia del absurdo y la desesperanza si no tenemos fe en que Él destruyó ese pecado, está vencido, y nosotros tenemos que hacernos santos como Cristo. Nosotros tenemos que tener fe en la intercesión de Jesucristo y desde ahí ser luz del mundo y sal de la tierra. Despojémonos de las cosas que nos hacen artificiales y superfluos, y despojándonos de eso en la sencillez de esta viuda del Evangelio de Marcos, demos lo que podemos dar con sencillez y creamos profundamente que seremos justificados por el Altísimo. Fíjense la frase que viene y en la cual me insistía el Señor: así como está determinado que los hombres mueran una sola vez y que después de la muerte venga el juicio, así también Cristo se ofreció una sola vez para quitar los pecados de todos.
el culto que se le rinde al poder, el culto que se le rinde al dinero, el culto que se le rinde a la explotación del otro, tiene que ser redimido por el único, por el Redentor, por Cristo, que murió una sola vez. Así como está determinado que los hombres mueran una sola vez, no existe la reencarnación. Este es el argumento, no existe. Es anticristiano y pecaminoso creer en la reencarnación. El destino tuyo tendrá un momento crucial y definitivo. Tú morirás una vez y después vendrá el juicio. Al final se manifestará por segunda vez, pero ya no para quitar el pecado, sino para salvación de aquellos que lo aguardan y en él tienen puesta su esperanza. Fíjense que los poderosos de la tierra, los de esta tierra, acuden a los avatares, acuden a los albures de la superstición para preguntarles sobre el destino de su poder y de su dominio. Ojo, ojo, tenemos que hacer un acto profundo en la redención de Cristo. Y para que nunca jamás nuestro espíritu nos espere, saber que el juicio definitivo está en manos de Dios y que mi vida tiene un sentido. Y ese sentido es la salvación. Sigamos en la pelea. Sigamos en la pelea de los avatares históricos. Sigamos dando lo que podamos, poniendo nuestro poquito de harina y nuestras 2 moneditas. Sigamos evitando la ampulosidad de la vanidad. Sigamos en esta lucha, en nuestro hogar, en nuestra casa, en nuestros días, pero con la mirada certera puesta. Mi vida tiene un destino último. Y eso es lo que me juego. Y si yo me juego ese destino último en Cristo, se lo juega a mi familia, se lo juega a mi país, se lo juega el mundo. Cristo venció la muerte. Cristo venció la maldad. Cristo es el Cordero Inmaculado, el sacerdote eterno, que derramó su sangre una sola vez por nuestros pecados. Hermanos, somos en lo más hondo de nuestra conciencia, si nos adherimos a Cristo, profundamente libres, profundamente pobres, pero inmensamente ricos de consuelo y de esperanza. Amén. Amén.